Bueno, pues el siguiente paso consiste simplemente en echarle un vistazo a nuestra PVD. ¿De acuerdo? Vamos a echarle un vistazo a la PVD. Esto es importante siempre en todo lo que vayamos a montar. Tener la suficiente paciencia de no volvernos locos y querer empezar a meterle mano a los componentes sin antes no haberlo estudiado o habiendo visto un tutorial e informarnos correctamente de qué es lo que tenemos entre manos. En una primera visual detectamos claramente la parte por donde vamos a enchufar nuestra batería, nuestra LiPo, positivo y negativo. En cada una de las esquinas vemos dos pads junto a lo que son los orificios de los tornillos, en el que nos indica positivo y negativo, y es donde irían los EX, la alimentación de los EX. En esta hilera, ¿vale? En esta hilera, vamos a girarla para poderlo ver mejor. Aquí tenemos los BED. Bueno, haciendo una visual a la controladora, o sea, a la PVD, nos damos cuenta que aquí hay serigrafiado un rectángulo blanco, ¿vale? Igual que aquí, en el cual todos los componentes se repiten exactamente iguales, ¿veis? Menos esta piececita, este condensador o este componente, el cual nos va a diferenciar a esto de esto. Este sería el BEC, los componentes que forman el BEC de 10 voltios, que como vemos aquí tenemos los dos pads, y este es el que confecciona el BEC de 5 voltios. Y por eso tenemos aquí el pad positivo de 5 voltios y esta G que sería ground, o sea, masa, que sería el negativo. Y aquí tenemos dos pads más que nos da VCC. En principio, esta VCC lo que nos debería de dar es directamente la misma tensión que tenemos aquí en LiPo. Si giramos un poco la placa, vemos que en la parte inferior tenemos un positivo de 10 voltios, un positivo de 5 voltios. También vamos a comprobar que tenemos continuidad entre el pad positivo del 10 y el pad positivo de este 10, para comprobar que se tratan de la misma toma de fuente de corriente. Aquí tenemos los dos pads para nuestra cámara y aquí tenemos los dos pads para nuestro VTX. Y por último, aquí tenemos otra serie de pads que vamos a explicar más adelante. Aquí tenemos el RX, el TX, otra G que sería también negativo, es RSSI para la señal de la telemetría y demás, Current, y también tenemos el pad negativo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer antes de prestañar y de empezar a meterle mano es comprobar, tener la paciencia y pararnos a este tipo de detalles. ¿Por qué? Pues porque este tipo de detalles son los que hacen que nos arruine un proyecto antes de incluso de arrancar. Simplemente por las prisas que tenemos de montar nuestro quad, nuestro dron, salir a volar y no comprobar una serie de cosas que, aun siendo básicas, son muy importantes y evitaremos fumatas y evitaremos problemas. Bueno, aprovechando un par de pinzas de cocodrilo y un conector XT60, pues me he ideado este sistema con el cual voy a poder alimentar la PVD y comprobar que funciona. Negativo, positivo, y ahora directamente cogemos una batería y comprobamos que se enciende, que no nos hace nada raro. Ahí tenemos una intermitencia, a ver si se ve aquí algo mejor, ¿veis? Tenemos dos LEDs rojos en la parte inferior, cada uno está en las zonas que expliqué antes que eran los BEC, con lo cual nos está indicando, es un indicador luminoso de que los BEC están funcionando. Y el LED azul, que es el que se encarga, digamos, de informarnos que el OSD está funcionando. Vamos a coger un polímetro, lo vamos a poner en tensión y vamos a comprobar, a ver si puedo, lo voy a poner aquí, así de lado, algo se mira algo mejor. Y vamos a ir comprobando las tensiones que tenemos en cada uno de los pads. Esta batería no está completamente llena, ¿vale? Y tenemos una tensión de unos 15,74 voltios. Esta tensión tiene que estar también en los pads que alimentan los EX. Aquí vemos que, bueno, me he equivocado en la polaridad, pero sí tenemos los 15,70, 15,70. Es decir, que cuando nosotros soldemos aquí, nuestros EX van a estar los 4 alimentados. Parece una tontería, es su función, es su obligación,
Pero vamos a evitar problemas si nos encontramos ya que, por ejemplo, hay una distribución que no funciona y no nos va a alimentar un ex y nos vamos a culpar al ex, porque ya antes de haber metido mano vamos a saber si el problema venía de la PVD o no venía de la PVD. Vamos a repetir también la misma operación, vamos a comprobar qué tensión tenemos en los pads del BEC de 5 voltios. Como están muy juntos, lo que voy a hacer es que el negativo, voy a cambiar las pinzas por coherencia, el negativo lo voy a tomar, como todos los negativos son la misma masa, voy a tomar el negativo, por ejemplo, de aquí, del pad, y vamos a probar aquí en la tensión de 5 voltios qué tensión tenemos, y tenemos, como veis, pues 4,97, bastante exacto. Y vamos a comprobar el BEC de 10 voltios, que nos da 9,95, también lo tenemos bastante exacto. Esto sabiendo que la batería no la tenemos al máximo, con lo cual eso es una buena indicación de que está ecualizando bien la tensión. Vamos a ver qué tensión tenemos en el VCC, que teóricamente tendremos que tener esos 15,70, o sea, tendremos que tener toda la tensión. Ahí la tenemos. Con lo cual, todos los pads en principio están correctamente funcionando. Vamos a también a comprobar que tenemos los 10 voltios en este otro lado, 9,95, y que tenemos los 5 voltios en este otro lado también. Correcto. Vamos a comprobar que no tenemos continuidad entre el pad de la cámara y el pad del VTX. Vemos que ahí tenemos infinito, o sea, es abierto, no tenemos continuidad, con lo cual damos por bueno todo y cada uno de los pads. Y pasamos al siguiente paso, que sería el estañado. Para estañar hace falta temperatura, y hace falta temperatura porque los pads no son pequeños, con lo cual un soldador de unos 60 vatios aproximadamente va perfecto para esto. Y la técnica, pues, para estañar ya la conocéis, si no, tengo en el canal vídeos de soldadura básica, y lo importante simplemente es, antes de nada, es calentar el pad. Calentamos el pad con el soldador, y una vez que ya está caliente, acercamos el estaño y dejamos que se vaya esparciendo por todo el pad. Si hace falta, repartimos un poco y así nos queda, como veis, una soldadura limpia y completa. Calentamos, esperamos un poco, aplicamos, dejamos que se vaya expandiendo, ayudamos un poco con la punta del soldador para que llegue a todas las esquinas y así nos queda una soldadura limpia, brillante, que nos indica que estamos haciendo lo correcto. Muy bien, pues ya tenemos preestañados los pads de los ex. Otros pads que vamos a estañar ya directamente, pues van a ser los de los BEC y los de la cámara y el VTX. Vamos a empezar por el de la cámara. Como son muy pequeños, aquí vamos a aplicar calor muy poco y rápidamente estañamos y quitamos. ¿Vemos? Que queda perfecto, ¿veis? Y no abusamos de calor para que no se nos fastidien los pads. Calentamos, presentamos y retiramos. Muy bien. Pues listo. De momento ya tenemos avanzado el tema de la PVD. Vamos a dejar que vaya refrescándose. Y lo que vamos a hacer es... Lo primero que voy a hacer es retirar la brida metálica. Y esto es para que nosotros podamos insertar esto, haciéndole un pequeño giro. Podamos insertarlo aquí y después estañar, quedando totalmente plano el conector. En el montaje que yo he elegido, pues no lo necesito así, sino que lo necesito en esta posición, que no es la natural para esta PVD, y por eso he optado por girar las medias circunferencias de tal manera que me hagan vaso,
para que yo pueda echar estaño suficiente, meter un cable y soldar. Todo hay que reciclarlo. En este caso vamos a coger desde el negativo. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para un consejo que os doy a la hora de soldar el conector XT60. Estos conectores al principio venían muy buenos, pero nuestros amigos los chinos, pues cada día hacen los materiales más malos, más blandos, utilizan un plástico totalmente flexible, lo cual con el calor que después coge, la temperatura que cogen los contactos metálicos a la hora de tener que soldar un cable tan gordo y tan voluminoso, pues hace que se derritan, e incluso he llegado a que se me hunda directamente el tetón metálico hacia adentro. Para evitar esto, bueno, pues simplemente cogemos el macho del conector XT60 y se lo ponemos. Y así evitamos que se muevan, que se hundan y que aguanten mejor la temperatura, ya que se va a distribuir la temperatura por el resto de cableado. Y aplicando calor vamos a ir estañando todo lo que es la barra. Consiguiendo de esta manera estos dos trozos, que son los que vamos a utilizar de puente en nuestro conector. Calentamos el interior, dejamos aplicar el calor un rato, acercamos el estaño y dejamos que se vaya adheriendo a la concavidad. Aplicamos calor sobre el cable y dejamos que ese calor se vaya repartiendo sobre todo hasta que alcance al conjunto del conector. Así nos aseguramos, con un poco de movimiento, de que la soldadura es plena y es completa. Repetimos en el otro pad. Con paciencia, ya que le cuesta coger la temperatura, ya que hay bastante superficie. Pero una vez que vemos que el estaño se ha derretido, ahí vemos cómo queda. Voy a echar un poco en este hueco por tapar. Bueno, vamos ahora a prestañar y procedemos igual que hicimos antes. Aplicamos calor, dejamos que se vaya expandiendo el calor por el pad y vamos echando estaño. Ayudamos con movimientos a que se reparta por toda la superficie, por este pequeño puente. Y ya tenemos preestañado esta parte. Voy a volver a atornillar la brida metálica. Comprobamos otra vez que la PVD va a ir en esta posición, con lo cual el negativo está en esta zona y el negativo es este. Quiere decir que esto tiene que ir así y alojamos en la piscina. Apretamos los tornillos. Yo voy a utilizar unas columnas metálicas, o sea, tornillos metálicos. Efectivamente, estas son de 20 y son las que voy a utilizar para montar la PVD a cierta altura. Esa cierta altura la va a dar una tuerca de plástico. Aquí sí voy a utilizar las tuercas de plástico. Esta es la que vamos a utilizar de referencia de alturas. Lo ponemos todo derechito. Aplicamos calor. Al haberse derretido un poco, la PVD ya tiene su posición correcta. Ahora lo único que tenemos que hacer es rellenar
con más cantidad de estaño para reforzar la unión. Y así vemos cómo queda. Comprobamos cómo por debajo no ha sobresalido nada de estaño. Ahora ya podemos retirar perfectamente la brida metálica y dejarlo para lo último, para el montaje, ya cuando tengamos todo listo, ya que ahora sí el conector va a tener una posición fija y una distancia exacta, porque así lo hemos hecho. Lo único que hemos hecho ha sido estañar la parte inferior, ¿vale? Por reforzar algo más y demás, y ya está. No tiene más misterio. Vamos a comprobar qué tal queda de cerca esas soldaduras a la placa, ya que eso es importante a tener en cuenta porque se nos puede meter cualquier objeto ahí y hacernos un puente o un corto con el frame. Yo aconsejo ahí aislar pues con un poquito de goma eva, haciendo una especie de cama de goma eva aquí justo debajo, de tal manera de que con eso evitamos esos sustos y esas pequeñas tonterías. Y bueno, como buen obseso de la goma eva, pues tengo goma eva de todos los colores. Pues esta, que en cámara queda un color muy claro, pero bueno, es rojo. Pues vamos a ponerla aquí, vamos a presentarla de una manera muy sencilla, que es simplemente presionando. Vamos a hacer presión para que el propio contorno se marque en la espuma y nos deje perfectamente dónde tenemos que cortar y cómo tenemos que cortar. Las 4 esquinas de los taladros de los tornillos las vamos a respetar y se las vamos a quitar para que las columnas, los tornillos largos entren perfectamente. Vamos a poner ya el resto de tornillos y tuercas en el chasis. Vamos a tener que insertar por aquí para ahora sacar por aquí. Esto nos quedaría totalmente plano y ahora sí podemos comprobar que efectivamente el velcro haría la función. El velcro es algo que se va a quedar ya puesto y aunque nos vaya a poder estorbar un poco, es necesario que ya esté puesto porque va a quedar después pisado por la BBD. Así que una manera de que no nos estorbe mucho sería cerrándolo y dejándolo para que más o menos la mitad y la mitad se quede así y podamos dejarlo lo más plano posible para poder trabajar tranquilamente. Esto va así y aquí es donde tenemos los orificios donde va a ir la brida metálica, así que esto va así. Bien, conforme vamos apretando unos, veremos que los demás se van soltando y te van permitiendo seguir apretando. Vamos a apretar por aquí las vueltas que le habíamos quitado. Esto ya lo podemos retirar. Ahí está, que lo hemos usado solamente para poder calentar y soldar. Como digo, ya queda bastante rígido, pero esta es su función y así se la vamos a dar. Bien, así poco a poco vamos progresando en el proyecto y lo poquito que vayamos haciendo, sin prisa siempre, vamos comprobando que nos va quedando todo perfectamente rígido, todo perfectamente posicionado. Aquí podemos ver cómo queda la goma eva prensada. ¿Veis cómo queda? De tal manera que así es imposible que nada se nos meta entre medio y nos haga un corto, que es lo que tratamos de evitar. Bueno, pues ya teniendo esto, vamos a detener aquí este vídeo. Seguimos con el próximo. Ya tenemos
la PVD instalada en nuestro frame. Y ahora vamos a pasar al tema de motores y los reguladores.